Les pedimos por favor que apaguen sus celulares en este momento y les recordamos a los padres de familia que este jueves 15 es la fecha límite para aprovechar el descuento en las clases de educación religiosa. No olvide inscribir a sus hijos. Si necesita ayuda, puede llamar a Nubia, al Departamento de Educación Religiosa. También estamos necesitando ayudantes de catequistas. Por favor, anímense y compartan sus talentos. Si usted necesita ofrecer una misa para un ser querido, por favor, llámenos a la oficina para incluirlo en el calendario. Nuestra misa de hoy será presidida por nuestro vicario, Padre Miller Gómez Ruiz, a quien le damos la bienvenida con mucho entusiasmo. Recibámoslo con alegría y unámonos como familia en canto y alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo el profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso,
que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con la que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua a su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que nada, es una alegría poder celebrar con ustedes en este día. Para los que aún no me conocen, mi nombre es el Padre Miller Gómez, soy colombiano y con el Padre Eric llegamos apenas hace 8 días. Entonces aquí los voy a estar acompañando hasta que el Señor disponga. Recen mucho por nosotros para que podamos estar en las manos de Dios y poder prestar el mejor servicio para todos ustedes. Las lecturas de hoy nos llevan a reflexionar sobre nuestra vocación como cristianos, nuestra vocación como discípulos del Señor. Si pudiéramos resumir el mensaje de hoy en pocas palabras, sería que la vocación del cristiano, la vocación del discípulo y misionero de Jesucristo es
configurarse con Él, construir la comunión y evangelizar. Configurarse con Él, construir la comunión y evangelizar. Debemos reconocer primero que como cristianos hemos sido llamados y elegidos por Dios. En la primera lectura, Oseas, un humilde campesino, un pastor, es elegido personalmente por Dios, personalmente, por nombre. En la segunda lectura, San Pablo expresa esta misma idea con las siguientes palabras: Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Y el Evangelio inicia con la siguiente expresión: en aquel tiempo Jesús llamó a los 12. Dios nos conoce personalmente. No somos desconocidos para Él. Dios nos llama por nombre propio, como lo hizo con Oseas y como Jesús hizo con los discípulos. Él nos ha elegido, como lo dice San Pablo, antes de la creación del mundo, porque nos ama. Pero ¿para qué nos ha elegido? ¿Para qué nos llama por nombre propio? Para 3 cosas: configurarnos con Él, construir la comunión y evangelizar. Desde el inicio del Evangelio encontramos una expresión muy hermosa. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Configurarse con Jesús, es decir, ser como Jesús, implica estar con Él. Pero el estar con Jesús presupone primero un encuentro personal con Él. Un encuentro personal que cambia y le da un nuevo horizonte a la vida. El encuentro personal con Jesús tiene tanta fuerza y tanto dinamismo que el discípulo es capaz de dejarlo todo para seguirlo. Es capaz de asumir y de vivir las enormes exigencias que escuchábamos en el Evangelio. Es capaz de asumir una vida en total dependencia y confianza de Dios, porque al encontrarse personalmente con el Señor, experimenta una nueva visión del mundo, una visión que es capaz de dar una mirada a las cosas eternas. El encuentro personal con Jesús, el estar unido a Él diariamente a través de la fe, de la oración, de los sacramentos, es lo que nos permite configurarnos con Él. Es decir, ser cada día como Jesús, imitando sus gestos y sus acciones. Y esa configuración con Jesús, ese ser como Jesús, es lo que nos permite construir la comunión. El Evangelio nos habla de que Jesús llamó a los 12 y luego los envió de 2 en 2. En nuestro camino de fe nunca estamos solos. Dios camina con nosotros en comunidad. Dios coloca personas, nuestra familia, catequistas, amigos, nuestra parroquia, para que nos apoyemos en nuestro camino de fe. Dios no nos quiere como llaneros solitarios. Él quiere que construyamos comunidad, haciendo esfuerzos por celebrar nuestra fe con aquellos que nos rodean. Y finalmente, ese llamado personal de Jesús, la configuración con Él, el construir la comunidad, nos capacita para evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? San Pablo lo expresa en la segunda lectura con estas palabras: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tengan a Cristo por cabeza. Evangelizar es dar testimonio con palabras y obras de nuestra experiencia personal con Jesús. Más que dar contenidos teológicos, más que dar discursos, evangelizar es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es proclamar con nuestra propia vida que Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su único Hijo. Y que ese único Hijo, Jesús, anuncia la buena noticia del reino a los pobres y a los pecadores. Por eso nosotros, como discípulos y misioneros de Jesús, queremos y debemos proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo. Anunciamos a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que Dios está cerca con un poder salvador y liberador, que nos acompaña en los momentos de tribulación, que nos alienta constantemente en medio de nuestras pruebas. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad
y no profetas de desventuras. Al evangelizar podremos, como los apóstoles, expulsar los demonios del odio y la división, del pecado y sus consecuencias, y ungir y sanar a los enfermos con la presencia consoladora de Jesús. Notemos finalmente una curiosidad en el Evangelio. Ese relato del envío de los 12 no tiene referencias temporales. No dice cuándo fue, no dice cuánto duró, ni geográficas. No dice dónde estaban ni a dónde fueron. Tampoco sabemos cómo reaccionaron los destinatarios de la misión. La fuerza de este relato recae en la relación de los discípulos con Jesús. Él, Jesús, fue quien los llamó, los formó, los dotó de poder y los envió. Y Él es el que nos llama hoy, nos forma, nos capacita y nos envía. Es un evangelio que podemos aplicar a nuestra vida aquí y ahora. Jesús nos llama por nuestro nombre. Jesús nos invita a configurarnos con Él. Jesús nos llama a evangelizar y a construir la comunidad. Hermanos y hermanas, que al salir hoy de la Santa Misa, recordemos que nuestra vocación como discípulos y misioneros de Jesucristo es configurarnos con Él, construir la comunidad, construir la comunión y evangelizar. Y que vayamos y evangelicemos a los demás en nuestros hogares, no con discursos, sino con nuestro testimonio de vida, evangelizándolos a ellos, mostrándoles el amor de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Como una comunidad de fe, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos oraciones a Dios Padre nuestro, que nos concede todas las bendiciones espirituales y nos ha adoptado como hijos e hijas suyas. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, para que recupere la salud plenamente y guíe a la Iglesia en el progreso de nuestra fe, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra parroquia, para que le demos la bienvenida y apoyemos al Padre Eric y al Padre Miller mientras nos llevan hacia una relación más profunda con Dios, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro país y por nuestros funcionarios electos, para que sean líderes hábiles que escuchen y respondan a las necesidades y la sabiduría de la gente. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el mundo, para que los ciudadanos de todas las naciones tengan tranquilidad y la oportunidad
de autodeterminarse. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la familia del presidente asesinado y el pueblo de Haití, para que cese el malestar social y un nuevo presidente los guíe hacia la prosperidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, sánalos y ayúdalos a llevar sus aflicciones con dignidad e inspira los corazones de quienes los cuidan. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los feligreses de nuestra parroquia por quienes se ofrece esta misa. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han muerto, especialmente por Janie Anderson, Bill Gossett, Gloria Hank y Vladimiro Cuesta, para que conozcan el gozo eterno y sus seres queridos sean consolados. Oremos al Señor. Y por sus propias intenciones que se guardan en silencio. Padre misericordioso, te damos gracias porque nos llamas por nombre propio, porque nos invitas a construir comunidad y nos envías a evangelizar. Escucha estas oraciones y concédenos lo que te pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí, nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco, Señor. Habla Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza que ve su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gregory John, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En este momento invito a los que no pueden comulgar y a aquellos que nos ven a la distancia a que me acompañen repitiendo la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya te hubiese recibido y me uno completamente a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Simplemente recordarles que Dios nos llama personalmente. ¿Para qué? Para configurarnos con Él, construir comunidad y enviarnos a evangelizar. Y lo importante al final es que la evangelización se hace con nuestro testimonio. Si ustedes me preguntan, Padre, ¿usted por qué está hoy aquí al frente como sacerdote? Yo no les voy a decir que fue por un discurso, fue por una homilía o fue por un libro que me leí, sino fue por la experiencia que vi, el testimonio que vi en un sacerdote. Y eso fue lo que me motivó a pensar, yo quiero ser como él. Y así nosotros cada vez que damos testimonio, invitamos a otras personas a vivir la misma experiencia. Entonces la invitación es para que dentro de 8 días evangelicen y ojalá inviten a más personas. Sé que hay muchos que ustedes conocen que todavía no han regresado a la Eucaristía y que ustedes pueden darle esa invitación personal. Y eso deja más impacto y eso tiene más efecto que yo hacerlo desde aquí. Entonces, por favor, recuerden invitar a esas personas que ustedes conocen también a la misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dispuestos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires hacia atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás. Por nombre me has llamado.
tendrá